Bueno, faltó una semana nada más para las elecciones. Que van a ser distintas de las pasadas. La oposición sabe que las máquinas son confiables. Petkov lo enfatizó en su programa de Globovisión. Y hay más cosas que las hacen distintas. Por ejemplo, La ley electoral del año pasado con dos grandes cambios. Un peso mayor de la elección nominal que el de la elección por lista y que el Consejo Nacional Electoral puede rehacer los circuitos electorales. El CNE los rediseñó para que las zonas donde el gobierno tuvo más votos en las últimas elecciones elijan más diputados. puro ventajismo. Técnica vieja. En Maracaibo me prestaron una biografía de Lyndon Johnson y contaba que hacía exactamente eso cuando era gobernador de Texas. Le hubiera podido enseñar más de un truco al PSV. Y acabo de leer Sumario de Federico Vega. Ah, el del asesinato del Gaucho Albó. Sí, muy bueno. Habla de un experto en elecciones que trabajó para Medina Angarita, que llamaban el padre del fraude electoral. Y lo del peso de los diputados nominales. No hay que garantizar la representación proporcional de las minorías. La Constitución dice que se garantice la personalización del sufragio y la representación proporcional. La personalización es la nominalidad, votar por alguien concreto con nombre y apellido. En los 80, cuando ya se reclamaba a los partidos cambios que nunca hicieron, hubo una corriente de opinión por la uninominalidad, como se le decía. Uslar fue un gran campeón de eso y el movimiento Queremos Elegir también quería representación nominal. Yo mismo escribí a favor de eso en el 86. Pero te pregunto otra vez, ¿no va eso en contra de la representación proporcional? Claro, pero la Constitución habla de una mezcla de los dos principios sin decirte las proporciones. La receta de la nueva ley es 1 kilo de nominalidad, 1 cucharada de proporcionalidad. En cada estado se elige a 3 diputados por lista, pero en Miranda, por ejemplo, eliges además el triple de nominales. Te puedo leer un trozo de lo que escribí en el 86, que busqué en el disco duro mientras hablábamos. ¿Puedo? Sí, claro. Ok, es de un trabajo que llamé dictamen. Mi primer análisis político en forma de dictamen médico de junio del 86. En materia de reforma al sistema de representación, ha gravitado como excusa principal para resistir una modificación a favor de la representación uninominal el principio de representación proporcional de las minorías consagrado en la Constitución de 1961. Es difícil ubicar un sistema político en el que las minorías tengan mayor representación que en el norteamericano, cuya estructura es precisamente la de representación uninominal. Cada minoría es muy activa y obtiene considerable influencia en la determinación de las políticas al asociarse libremente en torno a una opinión determinada. Derechos de la mujer, derechos de los negros, etc. Así influye fuertemente sobre sus legisladores, pues cada uno de estos tiene un electorado del que depende su permanencia en el cargo, razón por la que presta mucha atención a los movimientos de opinión, aunque sean minoritarios. Listo. Ok. Pero no sé si en nuestra cultura política eso puede funcionar. Chávez hace la campaña de sus diputados. Yo no le veo mucha nominalidad a eso. Tienes razón. La campaña que hace Chávez es la negación de la nominalidad. La verdad es que hay una sola gran lista nacional del PSV que se disfraza de nominalidad y algo parecido es el conjunto de los candidatos de la Mesa de la Unidad. No tenemos la costumbre de ver a los diputados como nuestros representantes particulares que podamos presionar con cartas o correos electrónicos, como hacen los gringos con los suyos para que reaccionen, al saber que si no los toman en cuenta no serán reelegidos. Luis Vicente León dijo hace nada que menos de 5% de los venezolanos sabe quiénes son los diputados de su circuito en la Asamblea. En el 86 me le anticipé con dos conjeturas para que las verificaran las encuestas. Las tengo en pantalla. Una, al menos el 90% de los electores venezolanos es incapaz de nombrar a más de 10 miembros del Congreso. Dos, al menos el 90% de los electores venezolanos es incapaz de nombrar a más de un representante de su correspondiente circunscripción electoral en el Congreso. Una anticipación de 24 años, pero soy más viejo que Luis Vicente, ¿no? Sí. Bueno, aunque no tengamos esa conciencia, de todas maneras va a salir electa la asamblea. Y hay que saber lo que puede hacer. Sabemos que puede hacer leyes, pero la Constitución le da más atribuciones, más de 20. Aprueba el plan de desarrollo, el presupuesto nacional, los créditos adicionales,
Nombra a todos los poderes, salvo el presidente de la República, a los magistrados del TSJ, al Contralor, al fiscal, a los rectores del CNE, al defensor del pueblo. Pero aunque no nombra presidente, lo controla, ¿no es así? Debiera, pero hace años que no lo hace. Desde que Chávez manda y más esta asamblea, en vez de controlarlo, lo obedece. Debiera equilibrar el poder enorme del gobierno, pero no lo hace. Por eso sería muy bueno que el PSV no alcance una mayoría de aplanadora, porque el presidente de la República es el presidente del PSV y con ese doble cargo, como Stalin, que era primer ministro y secretario general del Partido Comunista en Rusia, no hay control sobre el Ejecutivo y nadie debe tener tanto poder. Todos nos equivocamos y cuando se tiene demasiado poder, el efecto de los errores es mucho mayor. ¿Y tú crees que a Chávez lo puede controlar una asamblea que no lo complazca en todo? Pues sí, mira, aquí tengo la Constitución en pantalla. La Asamblea debe ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Sin su autorización, el gobierno no puede celebrar contratos de interés nacional. No puede mandar municiones militares al exterior o permitir militares extranjeros en Venezuela, como los de Fidel. No puede nombrar al procurador ni a los embajadores. No puede disponer de los inmuebles de la nación. No puede salir del país por más de 5 días. Se le acabaría la viajadera. Y los tratados internacionales tienen que ser aprobados por la Asamblea. Lo que se le ocurra firmar con Ahmadinejad o con Raúl Castro no será válido si la Asamblea no lo ratifica. Entonces, ¿qué crees que va a pasar el 26? No estoy seguro. Parece que el PSV tendrá mayoría en la Asamblea, pero no sé el tamaño. Hay factores que pueden moverse a última hora para mejorar a la oposición o desmejorar al oficialismo. Como los Nini, por ejemplo. Sí, los no alineados son el factor más importante de esta elección. Es el grupo más grande desde hace varios años. Ahí hay de todo un poco, por supuesto, incluyendo a quienes sencillamente no se interesan en la política. Pero por su mayor parte son ciudadanos que con mucha razón no han sido convencidos ni por el discurso gubernamental ni por el de la oposición. Yo me encuentro en ese grupo. Hago crítica a los partidos tradicionales desde el 85 y a Chávez desde que se alzó. Sí, yo me acuerdo de las cosas que decía. Bueno, una se la dije en persona a Chávez en un desayuno de la campaña del 98. Una de las grandes agencias publicitarias hacía desayunos con los candidatos y a mí me invitaron al de Chávez. Le dije que su alzamiento del 4 de febrero fue un abuso de poder y que debía reconocerlo así en vez de glorificarlo a cada rato. Que existe el derecho de rebelión, pero que el sujeto de ese derecho es una mayoría de la nación. No es un derecho de un grupito de militares que decían rebelarse por su cuenta. ¿Y el que te dijo? No supo qué decir, no quiso contestarme en público. Al terminar, se me acercó y me dio una tarjeta con un número de celular para que conversáramos. Le contesté con una mala crianza, que si él no reconocía de entrada el abuso de poder del 4F, no le veía sentido a ninguna conversación. Que tú eres muy malcriado, chico. Sí, bueno, claro. Estoy buscando, mira, una cosa que escribí sobre el derecho de rebelión. Dame un minuto. ¿Un minuto? Esta llamada era para hablar de tu blog y se la hemos dedicado a las elecciones. Yo no puse el tema. Aquí está. Un artículo de marzo de 2002, un mes antes del Carbonazo. Primero cité la Declaración de Derechos de Virginia. Cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario al beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo. Luego dije, el sujeto del derecho de rebelión es la mayoría de la comunidad. No es ese un derecho que reposa en Pedro Carmona Estanga o un grupo de comandantes que juran prepotencia ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es solo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. Bueno, ¿y tú crees que se va a dar esa mayoría? Esa mayoría va a existir cuando el pueblo vea un sustituto preferible con un discurso moderno y responsable. Yo creo que para 2012 lo habrá.